Este arranque de semana con un tema pues que marca un antes y un después el estado de Michoacán en materia de violencia, y para platicar de eso yo le doy la bienvenida al consultor en seguridad pública Ricardo Márquez Blas. Ricardo, con el gusto de saludarte y preguntarte, para arrancar con el análisis, ¿qué representa Michoacán, el estado de Michoacán, en el combate a la delincuencia organizada, en los operativos fallidos y obviamente en la impunidad? Bienvenido, Ricardo. Michoacán representa muchas cosas y específicamente en materia de seguridad cosas no muy buenas. Recordemos que en diciembre de 2006 la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón empezó precisamente en Michoacán. Y empezó ahí porque la situación de los últimos 2 años o de los 2 años anteriores en Michoacán se había exacerbado la violencia y se había exacerbado la criminalidad, y sobre todo la violencia entre grupos del crimen organizado, que había llevado a los homicidios a niveles que hasta entonces no se conocían. A lo largo de todos estos años, estamos hablando del 2007, ahora en el 2022 estamos hablando de una situación no solamente igual de mala, sino mucho peor. La situación en Michoacán es ahora mucho peor. Y mucho nos habla de los esfuerzos, de los resultados o de los pocos resultados que han tenido los esfuerzos de las distintas autoridades, tanto autoridades estatales, municipales y federales, para poder tener mejores condiciones de seguridad en la entidad. Realmente no han dado muchos resultados los esfuerzos de las distintas autoridades. Sí. Ricardo, preguntarte en este mismo sentido. Bueno, hemos visto que el combate frontal lo único que hizo fue pues alebrestar el avispero, y reduzco con este concepto todo lo que hemos visto, esa violencia imparable que al día de hoy, bien dices, no ha parado. El combate a través de las autodefensas, organizar a la gente, pues tampoco resultó ya en un sexenio posterior, el de Peña Nieto, este tipo de estrategias. Y bueno, ahora los abrazos, pues tampoco, Ricardo. Tampoco. No, lo que caracteriza, digamos, el factor común de las políticas seguidas en los últimos 3 administraciones federales es la intención de encontrar una política eficiente para poder brindar los resultados que en materia de seguridad todos los michoacanos y todos los mexicanos queremos. Y como tú dices, sí, el combate frontal, la detención de líderes de organizaciones del crimen organizado y ahora el repliegue del campo criminal por parte de las distintas autoridades tampoco han dado los resultados. Y lo peor de esto, yo agregaría, es que con lo que se alcanza a ver en este momento, los resultados aún están lejos de conseguirse. Es decir, estamos lejos de que la situación en Michoacán mejore. Recordemos que ya el actual gobernador decidió que no va a combatir a las organizaciones del crimen organizado, y cuando cualquiera que ve la problemática del crimen organizado, de la alta presencia, la alta influencia del crimen organizado en la dinámica criminal del Estado, y el gobernador del Estado de plano declara que no las va a combatir, entonces claramente el asunto no va a mejorar ni en los próximos meses ni en los próximos años. Si a esto le sumamos, Ricardo, me gustaría conocer tu opinión, las recientes declaraciones del Ejecutivo sobre que también hay que cuidarlos, también los delincuentes también son seres humanos. Esto como, por un lado, digamos, yo percibo que desvaloriza completamente el trabajo que pueda hacer una institución, un policía o un militar. ¿Qué efecto puede llegar a tener en este estado de la República que, como bien dices, ya el gobernador dijo pues que bueno, ellos no van a afrontar a atacar de frente al crimen organizado? Pero si le sumamos lo que dijo el presidente, que entiendo generado, a pesar de que lo dijo ya hace unos días, pues esto sigue generando mucha polémica, sobre todo no sé si llegará inclusive
inclusive a friccionar el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad en este estado? Bueno, claramente en el Estado convergen distintas fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad estatales, las municipales y las federales. Pero lo que presenciamos, lo que vemos en términos prácticos, en términos de operación cotidiana, en términos tácticos, es una desarticulación sin precedentes de los esfuerzos institucionales o de los esfuerzos de las distintas corporaciones policiales en la entidad. O sea, prácticamente no hay coordinaciones entre las distintas corporaciones policiales del país. Y respecto del otro tema, claramente la autoridad tiene que respetar los derechos humanos de todos, no nada más de los delincuentes. Digamos que los derechos humanos incluidos de los delincuentes. Y tiene que garantizar el debido proceso, un proceso con las suficientes o con las garantías registradas en nuestras leyes, en nuestras normas, en la Constitución, etc. Pero también la autoridad tiene que garantizar que va a llevar ante la justicia a los delincuentes, es decir, los va a detener o va a inhibir la acción de estos delincuentes. Y eso no es opcional. Eso es lo que marca nuestra ley. Las autoridades de los distintos niveles tienen que llevar a cabo esfuerzos para prevenir la comisión de delitos o para atajarlos o para llevar a cabo investigaciones que den con los responsables de los delitos y llevarlos ante la justicia y someterlos a el debido proceso que marcan nuestras leyes y normas correspondientes. Sí. Que no se está haciendo, obviamente, ¿no? Y Michoacán es un ejemplo de ello. Ahora, ¿esto qué consecuencia puede tener? ¿Percibes que el crimen organizado reciba estos dichos y lo aproveche para sentirse con mayor impunidad? ¿Podría haber esta reacción? No, hay consecuencias muy delicadas y de las cuales aún todavía no vislumbramos el verdadero alcance y la verdadera profundidad de las consecuencias. Una de las responsabilidades de la autoridad es controlar el ejercicio de la violencia, regular el ejercicio de la violencia y tener el monopolio de la violencia. Y cuando la autoridad se retira de esta responsabilidad de regular, normar y controlar el ejercicio de la violencia y se la deja a los grupos del crimen organizado, pueden suceder dos cosas en términos generales. O bien un grupo del crimen organizado se impone sobre el otro, o bien hay un acuerdo entre los grupos del crimen organizado para cesar el ejercicio de la violencia entre ellos, pero también para controlar y ejercer el dominio en distintas zonas territoriales. En cualquiera de los dos casos es una muy mala noticia, no solamente para la autoridad, pero sobre todo para los ciudadanos, porque lo que sigue al control territorial, al control de la violencia, es el control de distintas actividades productivas y acciones depredadoras del patrimonio personal y social de las comunidades, de los municipios y de los estados donde se alcanza a dar esto. Y quizá los mejores ejemplos en el caso específico de Michoacán son el control que ya tiene sobre el crimen organizado, sobre las actividades productivas del limón y el aguacate. Está imponiendo nuevos impuestos y esos impuestos, esos nuevos costos, los pagamos los pagan quienes consumen esos productos. Y ese sobrevalor, ese sobreprecio va directo a las arcas de las organizaciones del crimen organizado. Claro, y haciéndose más fuertes, con un conflicto permanente, pues quién sabe hasta cuándo, como bien dices, no hemos vislumbrado lo peor. Ricardo Márquez Blas, consultor en seguridad pública, muchísimas gracias por esta charla, por este análisis. Al contrario, un gusto como siempre, buenas tardes.